combinatoria en la asignatura de matemáticas, vídeo en el que vamos a ver esa rama de combinación o formas de ordenar elementos, ¿vale? De una muestra que se sacan de una población, etcétera, con la parte de teoría y bueno, pues algunos ejemplos prácticos. Vídeo orientado a preparatoria de BAU, como introducción también al cálculo de probabilidades, o en los casos de ingreso en AGBS y AGM como pregunta, pues simplemente de combinatoria, no teniendo que entrar a bloque de probabilidad, ¿vale? Vídeo como siempre que vais a tener disponible a través del aula virtual y muestra gratuita a través de nuestras redes sociales. Venga, pues vamos a comenzar pues con este vídeo. ¿Vale? Ya os digo, combinatoria, teoría y ejercicios. Y empezamos leyendo. Pregunta que ¿qué es la combinatoria? Decimos que la combinatoria estudia los métodos para contar las distintas configuraciones de los elementos de un conjunto, que deben de cumplir ciertos criterios especificados, que ya veremos que es el orden y el número de elementos que se cogen. Dice, en todo problema combinatorio hay varios conceptos claves que debemos de distinguir. Vamos a ver cuáles son. Aquí tendríamos, a la hora de coger elementos, si el orden va a influir o no, ¿vale? Si intervienen todos los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el orden no influye, intervienen todos los elementos, serán unas combinaciones de m elementos de los que vamos a coger n, esto ahora lo veremos más despacito. Si influye el orden, ¿vale? Y vemos luego si intervienen todos los elementos, pues si puede haber repetición, ¿vale? Que serían las variaciones, o si se cogen todos y puede haber repetición, las permutaciones. Se van a distinguir realmente en estas tres, que es la combinación, que son las variaciones, sabremos luego ordinarias o con repetición, o las permutaciones, ordinarias o con repetición, ¿vale? Esos son los tres aspectos de la combinatoria: la combinación, permutación y variación. Bueno, leemos que en todo problema combinatorio hay varios conceptos clave que debemos de distinguir. Primero, la población. Dice, es el conjunto de elementos que estudiamos. Y vamos a denominar con M al número de elementos de este conjunto. Muestra es un subconjunto de la población y denominaremos con N al número de elementos que componen la muestra. Por lo tanto, vamos a concluir siempre que M, ¿vale?, va a ser mayor o igual a N. ¿De acuerdo? O que N será menor o igual que M. Dice, los diferentes tipos de muestras vienen determinados por dos aspectos, que esto es lo que os indicaba. Lo que nos vamos a preguntar siempre, orden. Es decir, si es importante que los elementos de la muestra aparezcan ordenados o no. Repetición, la probabilidad o posibilidad de repetición o no de los elementos. Bueno, vamos a ver primero qué es el factorial de un número. Dice, es el producto de los n factores consecutivos desde n hasta 1. El factorial de un número se denota por n con una exclamación. Así, por ejemplo, el factorial de n es el propio término por el anterior del anterior, del anterior al anterior, hasta llegar a 1. Por ejemplo, tenemos ahí el factorial de 5, pues va a ser 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Con una propiedad, y es que el factor o el factorial de 0 es 1, ¿vale? Que tenemos factorial de 3, pues es 3 por 2 y por 1. Factorial de 10, pues desde 10, 9, seguimos disminuyendo hasta 2 y 1, ¿vale? Pues eso simplemente. Venga, empezamos con las variaciones. Esto ya entramos al tema, ¿vale? Variaciones. Dice, se llama variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n, ¿vale? Lo que hemos dicho, n siempre tiene que ser inferior o igual a m, a los distintos grupos formados por n elementos de forma que no entran todos los elementos, ¿vale? N es menor que m, y sí nos importa el orden. Y la fórmula que vamos a tener, bueno, que no se repiten los elementos porque es ordinaria. La fórmula que vamos a tener es esta, variación de m elementos tomados de m sobre n. Entonces, por ejemplo, una variación de 6 sobre 2 es simplemente 6 por 5. Una variación de 6 sobre 3, 6 por 5 por 4. Una variación de 6 sobre 4, 6 por 5 por 4 y por 3. Veis que esto es similar a la variación. Lo que pasa es que vamos a poner tantos elementos como tenga la segunda cifra. Pues en vez de hacer el factorial de 6,
lo vamos a hacer solo con 3 elementos. En vez de hacer con el factorial de 6, lo hacemos solo con 2 elementos, ¿vale? Y ya os digo, primera o segunda forma de hacerlo, como queráis. Las variaciones se van a denotar de esta manera. A mí me gusta más la segunda, siendo este elemento el m y este de aquí el n, ¿vale? Venga, seguimos. Ejemplo, dice calcular las variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3, pues lo que hemos dicho. Hacemos el factorial de 6, pero solo 3 ocasiones. O se hace el factorial de 6 y abajo el factorial de la diferencia de m sobre n, ¿vale? Que sería el factorial de 3. Y llegamos a la misma conclusión. Bueno, pues aquí vamos a ver ya un ejemplo práctico. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con estos dígitos? Primero, el orden se va a importar, puesto que no es lo mismo el 1, 2, 3 que el 3, 2, 1. Y segundo, que no cogemos todos los elementos, ¿vale? ¿Veis ahí? No cojo todos los elementos, se importa el orden y no se repiten. Es una variación ordinaria. Por lo tanto, de estas 6 cifras solo cogemos 3, de las 5 cifras, mejor dicho, pues es variación de 5 elementos tomados de 3 en 3. Operamos y ese es el valor. Otro ejemplo más. ¿Cuántos números de 3 cifras, esto es la n, se pueden formar con estos dígitos, que son 6, ¿vale? Aquí fijaos que dice, tenemos que separar el número en 2 bloques. El primer bloque de un número lo puede ocupar uno de 5 dígitos, porque un número no comienza en 0. Por lo tanto, serían de 5 elementos, ¿correcto?, tomado de 1 en 1. El segundo bloque de 2 números lo puede hacer cualquier dígito. Entonces, son de esos 6 elementos que cojo 2. Por eso multiplicamos una variación por la otra, lo que nos da 100 números diferentes, ¿correcto? ¿Sí? Seguimos. Dice, a un concurso literario se presentan 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo forma un ganador, un finalista y un accesario. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Obviamente el orden importa porque no es lo mismo que el ganador sea el primero que el último. Por eso tenemos que n es 10, que n es igual a 3, que no se puede repetir, variaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3, 720 formas diferentes. Vamos ahora a distinguir la variación con repetición. Se llaman variaciones con repetición de n elementos tomados de n en n a los distintos grupos formados por n elementos, de manera que no entran todos los elementos cuando m es mayor que n, si importa el orden y si se repiten. Y simplemente la variación con repetición, como veis, es elevar m a n. Si yo tengo una variación de 10 sobre 2, pues es un 10 al cuadrado. Si tengo una variación con repetición de 4 al cubo, o sea, de 4 sobre 3, pues es un 4 al cubo. Vamos a ver ejemplo. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Tengo 5 elementos, de los cuales cojo 3, y además si se puede repetir el elemento. El enunciado nos pide que las cifras sean diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos serían variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, con repetición, 125 maneras. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos del 0 al 5? Lo mismo que antes. Hay que diferenciar 2 bloques. El primer bloque de un número lo puede ocupar solo uno de los 5 dígitos, porque un número no puede comenzar por 0, ¿vale? Por lo tanto, de 5 cogemos 1. El segundo bloque de 2 números lo pueden ocupar cualquier dígito. Entonces, sobre 6 cogemos 2. Tengo manera para el primero, manera para el segundo, que se puede repetir en este, obviamente, con lo cual sería 5 por 6 al cuadrado, que son 180. El ejemplo muy típico de la variación con repetición, las quinielas. ¿Cuántas quinielas de una columna han de llenarse para asegurarse un acierto de 15 resultados? Tenemos entonces m, que va a ser 3, correcto, n, que va a ser 15, porque ¿qué es lo que ocurre? Que sí, van a repetir ahí las 15 veces. Entonces, si entran todos los elementos, en este caso el número de orden es mayor que el número de elementos. Si importa el orden y sí que se puede repetir. Luego serían variaciones de 3 sobre 15. ¿De acuerdo? Estas serían con repetición, que ahí tiene una rata. De 3 sobre 15. Y ese es el resultado de combinaciones. Bueno, vamos con las permutaciones.
¿Qué es la permutación? Se llama permutación de m elementos, entonces m y n es igual, a las diferentes agrupaciones de estos elementos que componen. Uno, que van a entrar todos los elementos, que sí importa el orden y que no se repite el elemento. Y simplemente una permutación de un número es su factorial, lo que ya hemos visto. 7 por 6 por 5, 4, 3, 2 y 1, ¿vale? Eso que queda. Bueno, pues el primero calcula una permutación de 6, es su factorial, que nos queda 720. Siguiente, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con estos términos? M y n va a coincidir, entran todos los elementos, si importa el orden, no se repitan. Permutación de 5, 120. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas? Vamos a coger a todos los términos, o las personas, si importa el orden, y no voy a repetir, pues es una permutación de 8. 40.320 maneras, fijaos la cantidad de formas que hay. Permutación circular. Bueno, esto nos dice que es un caso particular de la permutación. Dice, se utiliza cuando los elementos se han de ordenar en un círculo, por ejemplo, los comensales en una mesa. De modo que el primero que se sitúe en la muestra determina el principio y el final. Es decir, si yo coloco aquí el primero, aquí empezará y acabará. Pero si yo lo coloco aquí el primero, aquí empezará y acabará. Y esa permutación circular es la permutación de los elementos menos 1. Así calcular, por ejemplo, cómo vamos a colocar a 7 personas es, una vez que he fijado el primero, hacer el factorial de la diferencia de los 6 que hay. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa? Es una permutación circular de 8 elementos, lo cual es la permutación de 7. 5.040 maneras diferentes. Fijaos, Vamos ahora con la permutación con repetición. Dice permutación con repetición de m elementos, donde el primer elemento se repite a veces, el segundo b, el tercero c, de tal manera que esa suma de veces que se repite es la n, que es igual a m, son los distintos grupos que pueden formarse con m elementos, de manera que entran todos, si importa el orden y si se repiten los elementos. Así, por ejemplo, una permutación con repetición de 7 en 3, 3 y 1 sería factorial de este, factorial de este, factorial de este y factorial de este. Vamos a verlo. Dice calcular las permutaciones con repetición de 12 elementos tomados desde 6, de 4 y de 2. Permutación de 12, de 6, de 4 y de 2. 13.860 maneras. Vamos con este. Tenemos esta serie de cifras. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Tengo el total de casos que son 9, el 2 que se repite 3 veces, el 3 que se repite 4 y el 4 que se repite 2. Esa es la suma. Si van a entrar todos, si importa el orden, se repiten los elementos. Permutación de 9 tomados de 3, de 4 y de 2. 1.260 maneras. ¿Vale? Dice en el palo de señales de un barco se pueden utilizar 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Vale? Vamos a pintarlo esto. 3 rojas, 2 azules y 4 verdes. Y lo que podemos hacer es decir de cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas. Ahí tengo las 9 banderas, número de rojas, número de azules, número de verdes. Factorial del total, partido de el producto de los factoriales por color. 1.260 maneras. El último bloque ya nos habla de las combinaciones. Se llama combinación de m elementos tomados de n en n a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los m elementos, de forma que no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten los elementos. Esa combinación de m sobre n es la variación de m sobre n partido por el factorial de n, la permutación. A mí me gusta más esta, que es el factorial de m entre el factorial de n por el factorial de la diferencia. Por ejemplo, si tuviéramos combinaciones de 8 sobre 3, sería factorial de 8, factorial de 3 por factorial de 8 menos 3. O, como tenemos aquí, sería la variación de 8 sobre 3 partido de la permutación de 3. Ambas nos va a dar lo mismo. Dice calcular el número de combinaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4. O lo hacéis
a través de la variación y la permutación, o como hemos hecho aquí con los factoriales, 210 maneras. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. El orden me da igual y tengo 35. Luego son combinaciones de 35 alumnos de los que vamos a coger 3. Aquí se ha hecho como variación de 35 sobre 3 y una permutación de 3. Vale, pues 6.545 formas diferentes. A la hora de la combinación con repetición no van a entrar todos, no importa el orden, y si se repiten los elementos. Y fijaros que es muy facilito. Es el total menos 1 partido de el n. Sí, es decir, si yo tengo una combinación con repetición de 7 sobre 3, será 7 más 3 menos 1 entre 3. Es decir, 9 sobre 3, ¿correcto? Y luego lo hacéis pues como queráis, con la variación o con lo hayamos hecho aquí, con los factoriales. Dice, en una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 4 botellas? No entran todos los elementos, solo dije 4. No me importa el orden, da igual, lo ves que pongo aquí. Danís, de ron o danís. Y si se repiten los elementos. Por lo tanto, serían combinaciones con repetición, ¿vale? De 5 elementos tomados de 4 en 4. ¿De acuerdo? La botella se puede repetir. Bueno, lo último, el número combinatorio, lo que hemos visto antes, que de aquí simplemente vamos a ver lo último. Se llamaba número combinatorio, se representaba como m sobre n. A mí me gusta más, lo hemos visto antes en la combinación, esta forma de factoriales, que tenéis aquí un ejemplo muy sencillo. Y el esquema final, que es el que os va a ayudar, ¿vale? A la hora de influir el orden, sí o no, si intervienen todos los elementos, que van a ser combinaciones, si el orden no importa, si puede haber repetición o no, mejor dicho, si intervienen todos, ¿vale? Y luego habiendo repetición, al no coger todos es una variación, al coger todos es una permutación. Este esquema os es muy útil, lo vais a pasar a limpito y ya está. Y bueno, pues este vídeo acabado del bloque de combinatoria, ¿vale? Bloque, como os he comentado, un poco que nos sirve, obviamente, para pregunta exclusiva de la prueba de matemáticas. Yo lo he visto más en los exámenes de AGBS y AGM, a veces también en los de ingreso a patronato, y que nos sirve un poco de introducción para también trabajar con el bloque de probabilidad. Recordar que este ya es el 6º vídeo, si combinatoria lo consideramos como parte del bloque de probabilidad. Así que os animo a que el vídeo lo veáis y que luego en el aula virtual pues practiquéis con ejercicios prácticos. Vale, ¿qué más también deciros? A ver, hoy hemos finalizado 3 vídeos importantes en el bloque de análisis, ¿de acuerdo? De cálculo integral. Hemos hecho el vídeo de integral por partes, el vídeo de integral de tipo racional y el de integrales con funciones trigonométricas. ¿Vale? Ya son 5 vídeos lo que llevamos de integrales, pues lo que hicimos uno de introducción general y uno ayer que ya está subido al canal, que es el de integración por cambio de variable o sustitución. Un vídeo largo, porque son contenidos un poquito más extensos que quería que conocierais y que os animo a que sigáis viendo, ¿vale? Como siempre, luego, dudas nos las hacéis llegar. Y pues seguiremos con los vídeos a partir de mañana, ¿vale? Venga, un saludo y espero que el vídeo sea de vuestro agrado. Hasta otra.